Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 20 de mayo del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Esteban Valenti, buen día. Buenos días, buenos días. Voy en el orden alfabético inverso. Adriana Peña, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, un gusto estar aquí. Qué sorpresa, ¿no? Para muchos oyentes. Hoy hemos invitado a que forme parte de esta discusión Adriana Peña. Ustedes la ubican, odontóloga de profesión, ¿no? Sí, exintendenta de La Valleja. Tiradentes. ¿Eh? Tiradentes. Eso, ahí está. Exintendenta de La Valleja en el periodo 2010-2020, también con trayectoria como diputada, Partido Nacional. Bueno, bienvenida, vamos a ver qué tal, cómo funciona esta experiencia. Vamos a ver. Sigo, Cecilia Aguiluz, desde Salto, supongo. Buen día. Desde Salto, buenos días, saludos a todos y bienvenida, Adriana. ¿Adriana está en La Valleja, sí? Sí. Y bueno, el último saludo, igual que el de Esteban, creo que nos trae a Montevideo. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días, o buenas tardes, por la hora no sé si pero no. Creo que buenos días también. Buenas noches, puedes decir, sin problema, es suficientemente Sí, tarde. Emiliano, Sí. Voy a hacer un pedido antes de que empiece el programa. Fue tan maravillosa la parte de las entrevistas que hiciste, que Sí. propongo invertir el orden. Sí, Tratar primero el 20 de mayo y después la interpelación. Sí, eran dos grandes temas que teníamos en nuestra agenda. Sin duda que conviene empezar por ahí. Vamos en sintonía con lo que sugería Esteban. Hoy, 20 de mayo, con la convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos, tendrá lugar una nueva jornada de reflexión, de movilización por verdad y justicia. Al igual que el año pasado, la pandemia impedirá que se realice la tradicional Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio. En cambio, a las 19:30 se emitirá un video en redes sociales y en varios medios con las fotos y los nombres de los desaparecidos para que cada uno que lo desee se manifieste desde su casa gritando presente luego de cada nombre, como suele ocurrir habitualmente en la calle. Ayer en conferencia de prensa, Elena Zaffaroni, una de las referentes de la organización, aludió al discurso que el comandante jefe del ejército, Gerardo Fregosi, pronunció el martes en el Día de la Fuerza de Tierra. En ese mensaje, Fregosi reiteró el compromiso de los mandos del ejército de aportar información que aún pudiera existir dentro de la institución. Zaffaroni opinó, y allí discrepó con el ministro de Defensa, Javier García. Zaffaroni dijo: el planteo fue más de lo mismo. Agregó: es intolerable que el ejército decida lo que entrega y no entrega. Por su lado, Nilo Patiño sostuvo que los documentos de inteligencia militar relacionados a la dictadura encontrados el 23 de abril en el grupo de artillería 5 no implican nada nuevo. Según la versión del gobierno y de los militares, están aportando a la verdad, pero en realidad no aportan nada. Esos documentos están repetidos en otros archivos de los que ya disponíamos, agregó en la rueda de prensa. Bueno, ¿quién toma la palabra para aportar su primera, ¿cómo decirlo?, reflexión en un día que tiene todas estas características, tanta historia y un presente muy singular? Esteban, vas tú. Bueno, yo tengo la desventaja en relación a los contertulios de que los desaparecidos y la gente que sufrió durante la dictadura son todos de mi misma edad prácticamente. Si yo los conocí o tuve una relación de militancia, por lo tanto eso implica una cierta cosa. En segundo lugar, el 20 de mayo es el día en que se cruzan dos cosas. Uno, el recuerdo político, el recuerdo de un hecho político del Uruguay. El golpe de Estado y la dictadura fueron esencialmente un dato político, no fue simplemente un accidente, un huracán. Fueron 11 años de la peor historia del Uruguay. Se juntan con lo que hoy tú lograste resumir en esa entrevista muy buena, por los tres participantes, no por vos. Lo tengo clarísimo. Entonces realmente de una sensibilidad muy grande. Se junta con la parte humana, con la parte, digamos, de que no estamos hablando
de algo que ha quedado sumergido en la historia, como algunos personajes de otro tipo. Es gente, los desaparecidos, los enterrados, los asesinados, etcétera, conmueven, siguen conmoviendo no solo a los familiares. Yo escucho los nombres y yo conocí a los 3 que estaban allí, los conocí a sus 3 abuelos. Y conozco cientos de ellos y me conmueve ver sus imágenes, y por lo tanto ese cruce entre esas dos cosas es realmente un momento muy particular donde reafirmar digamos todo lo que tiene que ver con esta fecha. Ahora, es una fecha polémica, hay que asumirlo, es una fecha polémica. A ver, te escuchamos con eso y vemos qué dicen los demás. ¿Por qué polémico? ¿En qué sentido? Dejo para la próxima una cosa. No puede ocultarse detrás de todo el dolor que existe el análisis de las causas, de los motivos, de los responsables, de todo el proceso. Porque esa gente murió por eso. Fue desaparecida y fue torturada por eso. Y lo peor que podríamos hacerlo es transformarlos en íconos, y nada más que en dolores en nuestras almas. Son mucho más. Bueno, sí, me quedo con dudas sobre lo que está señalando, pero mejor así. Pide la palabra Adriana Peña, a ver. Sí, primero que nada, creo que hay que ponernos en el tiempo. Nosotros vivimos la dictadura desde niñas, yo tengo 57 años, hasta la facultad. El dolor de no tener un lugar donde ir a llorar un muerto es horrible. Así sea el de unas cenizas que volaron mirando el cielo y de no saber dónde están. Es horrible. Y es parte de ese cierre que como ser humano uno puede ir haciendo para ir curando heridas. Ahora, el 20 de mayo es un día muy especial que debería continuarse más allá de si se encuentran o no, porque es un día que debemos recordar como un día en que un grupo de tupamaros se levantaron y un grupo de militares los mataron. Y fue una injusticia todo lo que vivió el Uruguay por culpa de todos. Entonces, entiendo que una cosa es encontrar los restos, una cosa es darle paz a la gente, una cosa es cerrar eso. Y otra cosa es escuchar a la ciudadanía que más de una vez votó para que esto se terminara. Y que si nosotros logramos que el revanchismo que todos tienen dentro por el dolor lógico no siga adelante, podremos lograr saber dónde están sin temor, que ellos, lo que yo creo que existe todavía hasta el día de hoy, que los militares que están vivos no quieren ir presos, que la ciudadanía votó para que no fueran presos más, que liberaran a todos, y que lo que todos queremos es seguir adelante, llorar a esa gente y aprender que no debemos volver a hacer esas cosas. Porque el 20 de mayo, en la historia, si continuamos, vamos a enseñarle a todos los que no saben qué fue lo que pasó, ni les importan los temas del día de hoy, porque hay gente que no le importa y dice, por favor, terminen de una vez. Y no dicen porque sean desalmados, dicen porque en realidad quieren que todos pongamos las pilas en los problemas que tienen ahora y en los muertos que hay ahora más allá del COVID, en los muertos por los problemas de hoy. Adriana iba a lo que hubo antes, de la violencia y del terrorismo de Estado. Yo no sé si por ahí también dejaba sus puntos suspensivos Esteban, pero obviamente acá se levanta la mano. Martín Couto quiere hablar. Sí, yo discrepo con lo que acaba de plantear Adriana. Creo que el 20 de mayo también es una buena fecha para que aparezcan estas discusiones, estas discrepancias, porque creo que no hay unanimidades. Creo que es un problema del hoy y es un problema del futuro, la construcción de memoria, verdad y justicia. Es decir, no es un problema del pasado que está sin resolver, por múltiples motivos. Uno de ellos es porque, por ejemplo, los desaparecidos, y así se define hasta legalmente, siguen desaparecidos cada día, y cada día que no se encuentran,
se repite el delito. Por tanto, hasta en términos legales, es una cuestión del hoy. Pero también es una cuestión del hoy cuando se habla de nunca más terrorismo de Estado a nivel internacional y el aprendizaje que tuvo la comunidad internacional a partir, entre otras cosas, del Holocausto es el nunca más se le llama garantías de no repetición. Por eso, trabajar hoy, trabajar mañana, trabajar siempre por memoria, verdad y justicia, es la mejor manera de asegurarnos de que en la sociedad uruguaya no vuelva a ocurrir el terrorismo de Estado. Y yo creo que en la entrevista anterior quedó bastante claro, pero hubo terrorismo de Estado, no hubo enfrentamiento durante la dictadura, y no hay ninguna razón previa que justifique el terrorismo de Estado. Otra cosa es, y yo comparto con Esteban, buscar en la historia cercana, previa al 73, y en la historia larga, motivos o explicaciones para entender el terrorismo de Estado como un fenómeno. Pero eso es una cosa, y otra cosa es terminar de alguna manera en justificaciones como, por ejemplo, la teoría de los dos demonios. Teoría de los dos demonios que se sostuvo desde, por ejemplo, poderes ejecutivos, desde la reapertura democrática. Yo quiero terminar mi primera intervención diciendo esto. No solo tienen que aparecer todos los desaparecidos, no solo tienen que aparecer toda la información y todos los documentos que ha aparecido hasta ahora en contra de la voluntad de los militares que podían entregar información. Ya sabemos que no la van a entregar, pero ya sabemos que se pueden hacer muchas cosas a pesar de eso. Pero lo otro que se tiene que dejar de hacer, en mi opinión, es maltratar y revictimizar desde el Estado y la sociedad a las víctimas. Cada vez que escucho hablar de los dos bandos, cada vez que escucho hablar de la teoría de los dos demonios, cada vez que todavía se sigue escuchando hablar del algo habrán hecho, hay miles y miles y miles de víctimas y de familiares de víctimas que son revictimizados. Es como si escucháramos en el siglo XXI o un bisnieto, tataranieto de un judío tuviera que escuchar, pero algo habrán hecho para que ocurriera el Holocausto. Es exactamente igual. A ver si Adriana hace por lo menos una mínima réplica antes de darle la palabra a Cecilia. Estamos opinando lo mismo con respecto al 20 de mayo, pero vuelvo a reiterar, eso fue un hecho y un acontecimiento que, además de haber sido en más de un país, se produjo como una ola. Y nosotros, la mejor forma que tenemos de poder cumplir con lo que la ciudadanía dijo, porque además la ciudadanía más de una vez dijo: dejen de lado el volver a poner sobre el tapete jurídico a los militares, porque es la única forma que vamos a tener de saber dónde están. Si no, no vamos a saber nunca, porque se lo van a llevar a la muerte. Lo van a llevar en el cajón y no van a saber nunca. Y yo creo que hoy la manera de sanar, pero además no podemos desoír lo que la ciudadanía dijo, porque por algo se votó y más de una vez opinó la ciudadanía. Entonces, no podemos callarnos, cerrarnos los oídos y dejar de escuchar lo que la gente ha dicho durante tantos años, ¿no? Cecilia, ahora sí, vamos encendiendo el micro. Ah, sí, con el micrófono encendido. Sí. Sí, en realidad yo, por ejemplo, sobre el tema tengo un enfoque claramente de derechos humanos y creo que siento que durante el transcurso de estos últimos años Uruguay ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con una mirada mucho más hegemónica sobre este tema y una comprensión del pasado, que hace que en realidad hoy no se escuchan, o por lo menos no se escuchan con fuerza, voces que digan está mal que se siga buscando, está mal que se pida. En algunos momentos pasó. Creo que el país ha madurado y que tiene que ver mucho estas marchas y esta cuestión de reivindicación de derechos que existen y que además el Estado en sus diferentes formas, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial, ha ido cambiando las opiniones y ha ido teniendo una madurez en este tema. Creo también que la madurez la da el tiempo. Lamentablemente creo que también es eso. Y cuando uno mira estos enfoques de derechos humanos sobre situaciones similares, recién Martín hablaba del Holocausto, pero hay otras situaciones similares y hay situaciones hoy en día que se dan, que tienen que ver con los exabruptos del Estado, el terrorismo de Estado, la violencia del Estado para con los ciudadanos, son fenómenos que todavía siguen existiendo en el mundo.
Y creo que Uruguay ha tomado un camino de asumirlo, de comprenderlo y de tener una sensibilidad y una responsabilidad frente a los derechos humanos. Y creo que eso, sin duda lo creo, que como en otros temas, tiene que ver con este esfuerzo de todos los años de, bueno, hay un día que vamos a hablar de esto y reflexionemos. Yo pertenezco a una generación ya un poco menor y que además no tuve nadie vinculado al tema ni de un lado ni del otro, porque es verdad que existieron bandos. Por lo tanto, tengo una mirada como más alejada, pero siento que si estos temas no se siguen mencionando, los más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, lo pueden ir perdiendo. Por eso me parece que deberíamos todos tener un enfoque que tenga que ver con los derechos humanos y que tenga que ver con los individuos, que tenga que ver con las familias y que tenga que ver con el respeto del Estado de Derecho, que es un poco, me parece, lo que de fondo tenemos que reivindicar todos y luchar por eso. El respeto del Estado de Derecho y las instituciones como tales y los poderes como tales, teniendo una mirada de derechos humanos que sea transversal y que sea por encima de quienes estén gobernando. Esa es mi reflexión sobre un tema que además he tratado de leer bastante porque siento sí que mucha gente a veces quiere minimizarlo y me parece que es importante conocerlo. Esteban, ¿por dónde querías seguir tú? Yo recuerdo muy bien, y a veces esta pandemia me lo recuerda, cuando los partes diarios de las Fuerzas Armadas, con aquella música trágica, traían los nombres de los requeridos, toda la información trágica. El miedo, ¿no? El miedo fue un factor determinante de la dictadura. Y yo me lo acuerdo sentirlo. Y familias enteras que lo sintieron y una parte de la sociedad. No la mayoría. Yo creo que hay que ser preciso porque la reconstrucción histórica tiene que ser precisa. Yo le doy un enorme valor al tema de los derechos humanos. Creo que el Uruguay efectivamente ha avanzado muchísimo. Ha avanzado a pesar de esas leyes que fueron votadas por la mayoría, porque yo me acuerdo que la mayoría en este país del sistema político y de la ciudadanía propuso eso y salió eso. Por lo tanto, que no era el perdón de todo, porque después se demostró que el artículo 4 era aplicable y era algo que, como le echan la culpa, quien lo puso fue Ferrer Aldunate porque pensaba ser presidente y por lo tanto utilizarlo para hacer cumplir la responsabilidad. Pero hay el artículo 4, recordemos, Esteban, es el que habilitaba la continuación de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, ¿no? Está claro que fue puesto para eso. Ahora, hay un aspecto que mencionaba Adriana, que hay que explicarlo. Primero, no es cierto de que el golpe fue por la respuesta solo a los Tupamaros. Los Tupamaros ayudaron a cambiar la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas con actos muy puntuales, a veces que incluso influían directamente. Eso está demostrado históricamente. Ahora, el golpe cívico-militar, porque fue cívico y militar, se dio en varios países de América Latina y 30 años después se abrieron los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y están las causas promovidas desde los Estados Unidos, desde, digamos, una potencia exterior sobre los golpes de Estado en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, y todo empezó en el 64 en Brasil. El gran promotor del golpe de Estado en el Uruguay fue Garrastazu Medici. Está el documento en el Departamento de Estado diciendo que no se podía soportar que se juntara una fuerza como la de Ferrer y Aldunate con una fuerza como la del Frente Amplio. Lo dice con todas las letras. Está planteado ese tema. Y entonces lo que pasó, y no se puede seguir diciendo nunca más simplemente por un problema de humanidad o de derechos humanos. No va a pasar. No pasa nunca más el nazismo, porque hubo una batalla política, cultural, ideológica, jurídica. Vos vas preso en Alemania si hablas a favor del nazismo. Vas preso. Y es una idea política, sí, pero es el nazismo. Y en Italia ser fascista, y hay fascistas,
es una violación de la ley democrática y constitucional italiana. En el Uruguay, el nunca más, no es solo recordar los 20 de mayo con dolor, mirar los rostros, mirar que tienen la edad de mis nietos. Yo los veo y tienen la edad de mis nietos las fotos, excepto la de Liberov, que hoy no fue mencionado, pero que también el 20 de mayo lo secuestraron y lo mataron después. Y por no aparecer no se lo puede sacar de esa jornada trágica del 20 de mayo. Yo quiero decirle, yo cada marcha del 20 de mayo envejezco 10 años viendo eso, viendo año a año esas imágenes, pero el nunca más, que es lo más importante, porque yo no quiero que ni mi peor enemigo tenga que vivir el miedo, el terror, todo lo que sufrimos los uruguayos en esa época, no se resuelve si no hay una reconstrucción histórica, democrática, de fondo. Eso es lo que nos va a determinar que en el Uruguay pase lo que pase hoy, que la inmensa mayoría del sistema político uruguayo sea absolutamente democrático. En eso, en esa reconstrucción que pide Esteban, ¿tú coincidís, Adriana? Tú ibas a lo previo, a la dictadura, pero con diferencias. Esteban le daba un contexto mucho más amplio, ¿no? Un contexto regional, hablaba de la influencia de Estados Unidos, a ver cómo juegan esos otros factores. Que sí, que lo que Esteban está acotando es muy cierto. Lo peor que nosotros pudimos tener es haber dado pie desde los Tupamaros, desde la guerrilla, haber dado pie a que una dictadura pudiera actuar de la manera que actuó, porque todos los excesos que tuvimos en la dictadura, y miren, Gastón, mi pareja, por estar sentado y haber estado promoviendo lo que era Wilson Ferreira Aldunate en aquella época, mi primo por sentarse con alguien que era un amigo y no sabía que podía reunirse con otro, estuvieron demorados. Mi tío, por no venderle cal a los militares al precio que ellos querían, estuvo un fin de semana también preso. Los excesos en una ciudad del interior y los excesos que se dieron fueron brutales durante todos esos años. Lo peor fueron las muertes. Lo peor fueron recordar, cuando era chica, recordar aquello de que aparecían chinos en las orillas del Río de la Plata, que estaban en el agua, decían, no son chinos, son de algún barco mercante que cayó, porque claro, estaban... Estás hablando de cuando aparecían en las costas uruguayas cuerpos de muertos, sí, efectivamente con los ojos achinados, pero en realidad correspondían a desaparecidos de los operativos argentinos, ¿no? Exacto, aquello era terrible y todo lo que sucedió. Pero vuelvo a reiterar, nosotros tenemos desde hace muchos años y yo tengo la sensación, y siempre digo, cada vez que hablo, mi verdad no es la verdad de todo, no es la verdad, es mi verdad. Yo estoy convencida que aquellos archivos que desde la prensa, por suerte, pudimos ver llevar a Azucena Berruti y a Tabaré Vázquez, eran verdaderos documentos que muchos de ellos no supimos qué decían, ¿no? Si están enteros, si estuvieron enteros, si salieron, si ahí no estaban los lugares donde estaban los muertos. Nos quedamos siempre con la duda, porque aquello era saber que Tabaré fue también parte de aquel acuerdo, tupamaros militares, en los cuales, como decía el Pepe, solo vamos a terminar con este tema el día que todos estemos muertos. A ver, Martín, levanta la mano en este momento. No sé si no hubo información ahí que se nos ocultó a todos en ese momento, ¿no? Con todo respeto y con la serenidad que me impongo, porque el tema también me genera un montón de cosas, discrepo en casi todo lo que dijo Adrián. Primero, los archivos Berruti están a disposición. Lo único que pasa, y eso es un debe del Estado, y es un debe que lo digo como frente amplista, es el problema para digitalizarlos. Pero no es que no se sabe lo que hay en los archivos Berruti, se sabe. Y eso fue una ministra, mujer, la primera ministra de Defensa del Frente Amplio, que fue a incautar documentos en un cuartel. Digo porque también habla de la valentía frente a otras situaciones que no muestran tanta valentía. Segundo, no fueron excesos.
el asesinato, la desaparición, la tortura, fueron parte constitutiva de los métodos del terrorismo de Estado. No fueron excesos, porque la dictadura, y después en el periodo postdemocrático se decía, bueno, los que se murieron fue porque en la tortura se les fue la mano, ¿no? Y tuvimos el caso, por ejemplo, de Julio Castro, que cuando apareció el cuerpo apareció con balazos en la cabeza. Entonces, la tortura, la prisión, el asesinato, la desaparición, no fueron excesos, no fueron cosas extraordinarias del terrorismo de Estado, sino que fueron una parte medular del terrorismo de Estado. Tercero, los derechos humanos, en mi opinión, no se plebiscitan. Incluso si la ciudadanía en un referéndum resolvió, en un referéndum en donde Sanguinetti, que era presidente y que ahora pareciera que no se recuerda tanto, censuró junto con los canales privados un spot de televisión días antes, se votó en esa situación también. No fue una votación normal de ninguna manera, pero era una ley, y es una ley declarada inconstitucional, porque básicamente le dice al Poder Judicial que le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo qué investiga y qué no. Un disparate de todo punto de vista que nadie debiera sostener ni argumentar, y que debieran revisarse quienes la votaron y quienes la defendieron en el 89 y en el 2009. Yo quiero decir, para terminar, que creo que el Estado sigue teniendo deudas. Como Frente Amplista, creo que tenemos que hacer una autocrítica en el sentido, y la resumo en que nos faltó generar políticas públicas robustas de memoria, verdad y justicia. Hubo cosas que se hicieron, mencioné el archivo Berruti. Otra cosa que se ha hablado, la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Eso permitió mucho más agilidad del sistema judicial para procesar los casos, y tuvo resultados concretos, con gente procesada y condenada. Y decir por último que a mí me dio mucha tranquilidad escuchar la entrevista que tú hiciste, Emiliano, y soy parte de esas generaciones que no vivieron la dictadura, que sí vivieron sus secuelas, y que tengo como un compromiso para toda la vida irrenunciable la lucha por memoria, verdad y justicia, a pesar de que mucha gente en algún momento nos pueda decir que eso es el pasado, o incluso si la sociedad en su mayoría se convence de que eso es el pasado, habremos seguro miles y miles y miles, y lo digo también para los veteranos, que queda, a pesar de que se hayan muerto muchas madres sin saber, quedan miles que van a seguir con esa lucha durante toda la vida. Cecilia. Sí, yo vuelvo a reiterar el tema del enfoque de derechos humanos que tiene esto. Vuelvo a reiterarlo porque me parece que es esencial. Y no digo que sea el único, pero por lo menos para mi postura, que además soy claramente defensora de una línea en este sentido, creo que lo que hablaba al principio de que existe con el tiempo, fue existiendo una maduración de la sociedad uruguaya en aceptar muchas cosas que al principio no se aceptaban sobre este tema puntual, en reconocer, en entender muchas cuestiones, también de los poderes del Estado. Y yo creo que, ¿por qué debe seguir existiendo esto, estas fechas, estas conmemoraciones y hablar de estos temas? Porque es la mejor forma de prevenir hacia el futuro. Y no tanto en lo que se puede o no solucionar para atrás, porque yo creo lamentablemente que hay cosas que ya no se van a poder solucionar. Y hay dolores que no se van a poder evitar. Y es como se dice, no solamente las personas que desaparecieron, sino sus familias, muchos de ellos que también ya fallecieron. Por lo tanto, hay cuestiones hacia atrás que lamentablemente no se van a poder solucionar, pero hay cuestiones de la hora y hay cuestiones para adelante que sí. Y creo que en eso es donde tiene que estar el mayor esfuerzo. Hoy en día en países de América Latina están pasando cosas similares. No sé si ustedes han visto los últimos informes y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales, así se llaman, las ejecuciones extrajudiciales que están sucediendo en algunos países de América Latina y específicamente en Venezuela, a través de... Y Colombia.
Pero la Corte Interamericana he visto las últimas de Venezuela, que ya tienen años ya de estar. Sí, Venezuela es un horror. Donde en realidad el Estado no tiene forma de Estado de Derecho, entonces se ejercen este tipo de situaciones de las que estamos hablando ahora. Por lo tanto, yo creo que sí hay que hablar los temas, sí hay que tenerlos sobre la mesa, sí hay que seguir buscando, sí fue buena la Comisión para la Paz que hizo Jorge Valle, sí es bueno que se entreguen los documentos, sí hay que exigir también. Yo creo firmemente que esa es la línea, pero es la línea también para evitar, porque en cualquier momento se puede volver a caer. Si estas cosas no se hablan, se puede volver a caer en cualquier momento en situaciones similares. Por eso me parece que es importante y por eso sigo insistiendo que hay que mirar hoy lo que está pasando en otros lados para también reforzar y darle esta fuerza a un tema de esta naturaleza. ¿El tema queda abierto? Por supuesto, sigue en la agenda nacional, sigue en la agenda del programa, sigue en la agenda de las tertulias. Ahora cambiamos, vamos a otro asunto en el segundo bloque.